¿Qué tal? Buenas noches, yo soy alumno de la carrera de Ingeniería Industrial, Sergio Alexis Aguilar Díaz, del Instituto Tecnológico de Tijuana. Vamos a estar hablando de lo que es la materia de Estadística Inferencial 2. Soy de 11º semestre, mi profesor ingeniero Juan Morales. Soy de la carrera de Ingeniería Industrial, estamos a 14 de octubre del 2020. Principalmente vamos a estar hablando de correlación y regresión. Correlación, algunas definiciones que tenemos en principio, pues tenemos correlación, que existe existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Karl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Otro de los conceptos que vamos a estar viendo: propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, R va entre menos 1 a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, es decir, a los valores que están fuera de lo común, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos como primer ejemplo tamaño del cerebro e inteligencia. Es un ejemplo de correlación. Veamos de qué se trata. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib, Bright Size, Edgeit and Intelligence de Tram. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Como siguiente pregunta tiene el problema: parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a ver qué conclusión le podemos dar a este ejemplo. Tenemos los datos en Minitab. Como pueden ver, aquí ya tenemos los datos en Minitab. Y vamos a empezar a resolverlo. Vamos a empezar a resolver con ayuda de nuestro software Minitab. Aquí el problema pues no nos está dando un nivel de significancia. Pues vamos a tomar el nivel de significancia del 0.05 y un nivel de confianza del 95%. Vamos a irnos a estadística básica
y nos vamos a ir a correlación. Vamos a seleccionar las dos variables y vamos a trabajar con un nivel de confianza al 95% y le damos OK. Como pueden ver, el programa en sí nos arroja como principalmente una gráfica donde tiene los puntos un poco dispersos. Vamos a empezar con interactuar con este dato, coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual 0.179, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Aquí tenemos nuestro índice, nuestro coeficiente intelectual de 95% para la correlación de Pearson. Esta es una gráfica de matriz de tamaño del cerebro en centímetros cúbicos del coeficiente intelectual. Tenemos una R de 0.179 y un coeficiente intelectual con un intervalo de confianza del menos 0.508 al 0.727. Vamos a y entonces lo que dice el problema es que a continuación se presenta la medición del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual. Entonces nos pregunta que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Y nos vamos a ir otra vez al Minitab. Vamos a ir a... Vamos a ver una gráfica. Vamos a ir al asistente. Vamos a ir a regresión. Y regresión simple. Aquí en la X vamos a tener el tamaño del cerebro. Y en la Y, en la X es tamaño del cerebro. Y en la Y es el coeficiente intelectual. Vamos a ver qué nos dice el coeficiente, el asistente, perdón. Entonces nos pregunta si existe una relación entre Y y X. Tenemos un valor P de 0.20. Lo que nos dice aquí, la relación entre coeficiente intelectual y tamaño del cerebro centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa, ya que el valor P es mayor al nivel de significancia del 0.05. ¿Qué quiere decir esto?
tenemos un valor P. Acá nos está marcando un valor P. Y como podemos ver aquí una R Esta prueba se basa en el nivel de riesgo que usted está dispuesto a aceptar al concluir que existe una relación entre Y y X cuando realmente no es así. Dice, si el hecho de concluir incorrectamente que existe una relación tiene una consecuencia grave o un a más pequeño reducirá el riesgo de cometer este tipo de error. Si el hecho de pasar por alto una posible relación tiene una consecuencia grave más grande reducirá el riesgo de cometer este tipo de error. Usted tiene la opción de utilizar o no utilizar el nivel de significancia como una regla de decisión estricta. Si el valor P es menor que A, usted puede concluir que existe una relación con un nivel de riesgo aceptable. Tenemos una R cuadrada indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos, específicamente mide qué proporción de la variación en la respuesta Y es explicada por las variables presentes en el modelo de regresión, mientras que mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará a la línea de regresión a los datos. Entonces, tenemos aquí un poco más de datos, otra gráfica, donde nos da más datos. La correlación mide que también describe una línea recta la relación entre Y y X. Su valor varía de menos 1 a más 1. Las relaciones más fuertes están más acerca de menos 1 o más 1, mientras que las relaciones más débiles se acercan más a 0. Una recorrelación de 1 positivo indica una relación positiva perfecta. Esto que lo que quiere decir es que entre más se acerca al 1, pues más va a existir una correlación. Tenemos una desviación estándar de los residuos de 15.024 y un cuadrático de 14.726. Acá tenemos unos patrones, los que nos está mostrando el programa. Tenemos también varios datos que nos arroja cuando tenemos un intervalo de predicción del 95%. Nos muestra varios puntos y otros datos que nos muestra aquí. El tamaño de su muestra N10 no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa. No tenemos los datos suficientes como para decir que el tamaño del cerebro tiene correlación con el coeficiente intelectual. Es un poco de la conclusión a la que llegamos cuando estamos revisando los datos que nos arroja el programa Minitab. Tenemos aquí datos poco comunes, datos que se salen fuera de lo previsto. Un punto de los datos tiene un valor X poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo. Acá lo podemos ver en esta gráfica. Aquí nos marca, es el símbolo fila 4, tamaño del cerebro en centímetros cúbicos 1285 y un coeficiente intelectual de 102. Es este se sale un poquito de los demás, ¿no? Está un poquito fuera del lugar de los demás datos. Y qué más podemos revisar aquí, y podemos decir que en cuanto a hipótesis, la hipótesis alterna es diferente de cero. No hay evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula ni para aceptar hipótesis alternativa, lo cual llegamos a la conclusión que no hay suficientes datos como para poder aceptar hipótesis nula
o rechazar hipótesis nula y aceptar hipótesis alterna. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio de correlación. Este es un ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones de CO2, de dióxido de carbono, y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del dióxido de carbono. Aquí también tenemos los datos en Minitab. Nos vamos a agarrar de esta herramienta ya que nos facilita un poco el trabajo para poder llegar a concluir el ejercicio. Y nos vamos a ir a estadística básica y otra vez a correlación. Vamos a seleccionar las dos variables. Y aquí correlación de Pearson, y vamos a trabajar también con un nivel de significancia del 95% y un nivel de significancia del 0.05%. Vamos a ver qué datos nos está arrojando el programa. Entonces tenemos tipo de correlación de Pearson, número de filas utilizadas, tenemos 10 datos. Tenemos una temperatura en grados centígrados de 0.892 de dióxido de carbono parte por millón. Aquí lo que el programa nos quiere decir, dice, la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios y de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. ¿Qué relación tienen estas dos? A continuación se presentan concentraciones a los datos. Y la cuestión que nos hace aquí dice, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Y vamos a ver qué otros datos nos puede dar el programa Minitab. Nos da una R de 0.892 y un intervalo de confianza de 0.598 y 0.974. Un intervalo de confianza del 95% para la correlación de Pearson. Tenemos una gráfica de matriz de dióxido de carbono parte por millón de temperatura de grados centígrados. Entonces nos vamos a ir al asistente rápidamente. Vamos a ir a regresión y nos vamos a ir a regresión simple. Vamos a ver en la columna de la Y, vamos a poner temperatura en grados centígrados. Entonces aquí nos da un valor de P menor a 0.001. Entonces aquí lo que podemos ver que tenemos Y temperatura, tenemos regresión para temperatura en grados centígrados versus dióxido de carbono parte por millón. Tenemos una gráfica de línea ajustada por modelo lineal. Y aquí tenemos otras dos gráficas, las cuales nos está arrojando más datos. Una R cuadrada de 79.56%. Dice, la R cuadrada indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos. Específicamente, mide qué proporción de la variación en la respuesta Y es explicada por las variables X presente en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará la línea de regresión a datos.
Por aquí tenemos más datos. La ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre y y x es y igual a 10.48 más 0.01092 x. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos de esta ecuación, se puede utilizar para predecir temperatura en grados centígrados para un valor de dióxido de carbono parte por millón, o hallar la configuración de dióxido de carbono parte por millón que corresponda a un valor o rango de valores deseados para temperatura de grados centígrados. Una relación estadísticamente significativa no implica que x sea la causa de y. Tenemos una gráfica, tenemos valores, tenemos un R cuadrado ajustado de 77.01% con un modelo alternativo cuadrático de 74.34, un valor P de 0.01 y en cuadrático 0.04, un valor P término lineal en 0.01 y 0.0617 en cuadrático, la desviación estándar de los residuos de 0.113 y en cuadrático 0.120. Y tenemos residuos versus valores ajustados. Tenemos otra gráfica donde nos muestra los valores y para poder interpretar estos. Tenemos el tamaño de la muestra es de 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa, es decir, no podemos obtener datos suficientes para poder llegar a un buen resultado. Entonces, vamos a regresión, correlación y regresión, y nuestro principal tema es regresión. Vamos a empezar con algunas definiciones. Vamos a ver qué es ecuación de regresión. A partir de un conjunto de datos mostrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Vamos con la siguiente diapositiva, donde también tenemos un poco de definiciones. Cambio marginal. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en y cuando x cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Un valor poco común, a lo que podríamos deducir, un valor atípico es un valor poco común que no se asemeja a los demás valores. Los datos muestrales pareados pueden incluir o no o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión, que tienen que ver mucho, que sí afectan. Entonces, seguimos con un poquito más de definiciones. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a y observada menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y menos y predicha. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es regresión. El ejemplo dice, ejemplo, edad y tamaño de la cintura en hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura
por un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Igual tenemos aquí un poquito de datos. Tenemos los datos para poder llegar a una conclusión y darle solución al problema. Los tenemos aquí en Minitab, el software que nos está ayudando a resolver de manera rápida y llegar a una conclusión. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos los datos, tenemos el tamaño de cintura en centímetros de las personas, hombre. Vamos a empezar a calcular. Estadística básica, vámonos a correlación y vamos a seleccionar las dos variables. Y vamos a darle a aceptar. Y tenemos aquí una gráfica de matriz de edad hombre, tamaño, cintura, centímetros, hombre. Tenemos un intervalo de confianza del 95% para la correlación de Pearson. Aquí vemos los datos, vemos muchos datos ahí dispersos. Tenemos una R de 0.845, un intervalo de confianza de 0.724 a 0.916. Entonces, tamaño de cintura de un hombre, edad hombre es de 0. Nos dio un 0.845. Tenemos una recorrelación positiva. ¿Por qué? Porque 0.845 está cercano al 1. Vamos a ver, vamos a irnos a estadística, vamos a irnos a regresión y nos vamos a ir a gráfica de línea ajustada. Y en el eje de la Y vamos a poner centímetros de hombre, y acá en la X vamos a poner edad de hombre. Vamos a irnos a gráficas, vamos a ponerle que lo creamos 4 en 1 y vamos a ver qué nos dice el programa mental. Obtenemos una ecuación de regresión que es tamaño de cintura del hombre es igual a 59.64 más el 0.6259 y la edad del hombre. Acá vamos a estar sustituyendo. Si tuviéramos que hacerlo con calculadora, esta es nuestra, creo que el problema nos pedía determinar una ecuación de regresión, y también eso sería nuestra ecuación de regresión, y también nos pide la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos. Tenemos una regresión, tenemos grados de libertad es de 1, 38 y 39, tenemos un error de 38, tenemos feature de 94.21, tenemos un valor P de 0.00, comparándolo con el nivel de significancia del 0.05. Aquí nos muestra una gráfica, más gráficas. Veamos cómo están dispersos los datos. Aquí en la gráfica de frecuencia, la gráfica de residuo, la gráfica de porcentaje. Y vemos el valor que nos ha dado aquí. Tenemos una desviación estándar de 5.58, una R cuadrada de 71.41, una R cuadrada ajustado de 70.66, que significa que se le atribuye a la edad del hombre. Como nuestro valor P es de 0.00, significa que sí hay relación entre el tamaño de la cintura y la edad del hombre, o sea que sí tiene que ver. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a regresión, vamos a irnos a regresión simple para poder darle
En el eje de la Y vamos a poner en el eje de la X la edad, en el eje columna Y tamaño de la cintura, y vamos a ver qué nos dice el asistente para poder darle conclusión rápidamente a lo que es este problema, para no detenernos tanto tiempo, ya que es un problema muy sencillo. Ok, seguimos. Aquí tenemos un valor P menos 0.01. Entonces tenemos regresión para tamaño de cintura hombre versus edad de hombre. Tamaño de la cintura del hombre, X la edad del hombre. Tenemos un informe de resumen. La relación entre tamaño, cintura en centímetros del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque nuestro valor P es menor a nuestro nivel de significancia del 0.05. Tenemos una gráfica muy importante que nos muestra el porcentaje de variación explicado por el modelo. Dice, cuando R cuadrado indica que también la línea de regresión se ajusta a los datos. Específicamente mide qué proporción de la variación en la respuesta Y es explicada por las variables X presentes en el modelo de regresión. Mientras mayor sea el valor de R cuadrado, mejor se ajustará la línea de regresión a los datos. Tenemos un R cuadrado de 71.41%, o sea, un nivel alto. Si seguimos revisando los datos, tenemos un positivo perfecto de 0.85. Entonces la correlación positiva R igual a 0.85 indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura también aumenta. Entonces sí existe una relación ahí que indica que cuando la edad de un hombre aumenta, el tamaño de la cintura aumenta. Y nuestro ejercicio nos muestra esta gráfica. Tenemos un R cuadrado ajustado de 70.66, un valor P modelo de 0.00, un valor lineal de 0.00, una desviación estándar de los residuos de 5.588. Aquí tenemos que a los 15 años una medida de 69.03. Tenemos varios datos aquí que nos muestran cuando X es la Y es la cantidad en número del tamaño de la cintura en hombres en un intervalo de predicción del 95%. El problema aquí nos pide que a los 20 años cuánto mide la cintura, a los 40 años cuánto mide la cintura y a los 60 años cuánto mide la cintura. Aquí lo podemos ver muy rápidamente. A los 20 años nos dice que la cintura de un hombre medirá 72.162 con un intervalo de predicción del 60.534 al 83.78. A los 40 de un 84.68. A los 60 de un 97.198. Entonces la respuesta aquí es que sí, significativamente al momento que aumenta la edad del hombre, el tamaño de cintura sigue aumentando. Nos vamos a ir al siguiente ejercicio rápidamente para poder irnos rápido, para poder seguir concluyendo los ejercicios, ya que nos queda poco tiempo. Tenemos el siguiente ejercicio de regresión. Ejercicio, edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir los datos, ya los tenemos también en Minitab.
para que se nos haga fácil darle conclusión a nuestro pequeño ejercicio, que es muy similar al que acabamos de resolver. Entonces vamos a empezar resolviéndolo. Entonces nos vamos a ir a gráfica 4 en 1 y vamos a ver qué sucede. Entonces tenemos una desviación estándar de 5.84, un r cuadrado de 75.35, un r cuadrado ajustado a 74.70%. Tenemos la ecuación de regresión: cintura en mujeres en centímetros es igual a 54.12 más el 0.8095 por la edad de las mujeres. Si tuviéramos que hacerlo con una calculadora, aquí solo tendríamos que sustituir la edad que queremos saber para poder llegar a la conclusión de este dato. Entonces tenemos los grados de libertad, tabla de Fisher y el valor P de 0.000. Entonces tenemos una gráfica, vamos a hacer una desviación estándar de 5.84, una R cuadrada de 75, una R cuadrada ajustada de 74.7. Tenemos más gráficas. Entonces este dato, el 74.70, significa que se le atribuye la edad de la mujer. Es decir, que si entre más edad vaya teniendo una mujer, más va a ir aumentando los centímetros en su cintura. Como P es igual a 0, significa que sí hay relación entre el tamaño de cintura y edad de la mujer. Nos vamos a ir a asistente rápidamente para poder darle conclusión definitiva a este problema, en donde vamos a estar acá basándonos en regresión simple, en donde en el eje Y vamos a poner cintura en mujeres y en el eje X la edad de las mujeres, y nos vamos a ir aquí con nivel de significancia 0.05%. Aquí, como vemos, nos da muchos datos, los cuales son muy importantes. La verdad, yo soy principiante en este software, por eso me gusta checar cada detalle y todo lo que dice esto. Me gusta leerlo porque aprendo más. Entonces tenemos en el eje de la Y cintura en centímetros de mujeres, en el eje de las X la edad de las mujeres. Tenemos una gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Entonces tenemos que dice: la relación entre cintura en centímetros de las mujeres y edad de las mujeres es estadísticamente significativa, ya que tenemos un valor de P menor al nivel de significancia del 0.05%. Cuando el valor de significancia es mayor al valor de P, entonces tenemos estadísticamente datos significativos que sí existe relación entre estos dos variables. Tenemos un R cuadrado de 75.35, lo cual es alto. Tenemos un positivo perfecto. Dice: la correlación positiva R 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, la cintura en centímetros de las mujeres también tiende a aumentar. Aquí tenemos un poquito de varios puntos rojos, los cuales son atípicos, lo cual significa que están un poquito fuera de lo común. Tenemos que la fila 10, la fila 11, la fila 22 y la fila 39 son datos que están un poquito atípicos, fuera de lo común. Tenemos un R cuadrado ajustado a 74, un valor P modelo de 0.0, una desviación estándar de los residuos 5.8, estadísticamente significativo
ya que es menor al 0.05. Tenemos otra gráfica y varios patrones que nos muestra el programa Minitab. Aquí nos pedía la ecuación y también nos pedía qué tamaño de cintura había en estas tres edades de mujeres, y aquí lo podemos ver rápidamente, ya que lo podíamos calcular también con la ecuación que ya nos dio, con esta ecuación que aquí tenemos 54.012 más 0.8095 y X sería la edad de la persona, de la mujer. Pero aquí el programa Minitab nos arroja ya varios datos con un intervalo de predicción, es decir, cuando una mujer tiene 18 años, lo buscamos aquí, 15, 17.5, 20, más o menos aquí tendrá una Y pronosticada alrededor de 68.291. Cuando tenga 36 años, está entre este y este, pongámoslo aquí, tendrá alrededor de entre 82 y 84, una medida de 80 y 82, 80 y 84, una medida en centímetros de entre 82 y 84. Y cuando tenga 54, bajamos poquito y va a tener entre 96 y 98. En todo caso, que quisiéramos tener un dato exactamente, tendríamos que apegarnos a lo que es la fórmula, a lo que es la ecuación. Entonces, para irnos rápidamente, vamos a seguir con la exposición y vamos a continuar. Vamos a cerrar por aquí este ejercicio. Era un ejercicio muy simple. Entonces vamos a seguir con correlación y regresión. Nuestro principal tema, variación e intervalos de predicción. Tenemos algunas definiciones. Tenemos algunas definiciones por ahí. Entonces, definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto mostrar X, que Y es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores Y mostrarles es Y testada. La desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media mostral Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media mostral Y. La desviación sin explicar es la desviación vertical Y menos Y testada, que es la distancia vertical entre el punto X, Y la recta de regresión. La distancia Y menos Y testada también se conoce como residuo. Continuamos. Correlación, regresión, variación, intervalos de predicción, desviación. Tenemos desviación total a explicar, Y menos Y testada, desviación explicada, Y predicha menos Y testada, desviación sin Y menos Y predicha. Aquí vamos a estar viendo lo que es este ejemplo, y para poderlo entender un poquito mejor, vamos a irnos un poquito aquí explicando lo que es variación e intervalos de predicción. Imagina una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5,19, que es este puntito de aquí, como lo podemos ver. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por Y testada igual a 9, que lo tenemos por aquí. Y testada igual a 9, aquí está. Entonces proseguimos.
Y vamos a bajar poquito por aquí para poder ir viendo los demás ejemplos. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19, donde aquí lo podemos ver. El punto 5,13, que es este, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión de y predicha igual a 3 más 2x produce y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de y cuando x igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y igual a 3 más 2x para obtener y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Entonces seguimos. Para x igual a 5, el valor predicho es de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. Lo que decíamos acá, que es 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación al residuo. Desviación total, que es a partir de y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y testada es igual a 19 menos 9, que es igual a 10. La desviación explicada a partir de y testada igual a 9 del punto 5,19 y menos y testada es igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar a partir de y testada igual a 9 del punto 5,19 y menos y predicha 19 menos 13, que sería igual a 6. Aquí era lo que comentábamos también. Variación total es variación explicada y variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Seguimos con un poquito más de definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada variación explicada sobre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El error estándar de la estimación es una medida correlativa de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado como SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Entonces tenemos como primer ejemplo de este tema. Se realizó un estudio donde se optimizó. Es ejemplo peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Como punto número 1 nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Como punto número 2, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95%. Aquí ya tenemos listos los datos en unidad para poderle dar solución a nuestro ejercicio. Está muy sencillo, la verdad. Vamos a empezar. Y ya tenemos los datos aquí. Vamos a empezar a calcular. Entonces nos vamos a estadística. Estadística, regresión.
ajustar modelo de regresión. Entonces acá vamos a meternos en respuesta vamos a ponerle carretera millas por galón. Y aquí vamos a seleccionar la variable peso libras. Vamos a irnos a gráficas. Vamos a ponerle 4 en 1 y vamos a ponerle aceptar y aceptar. Entonces acá nos da la ecuación de regresión, que es carretera millas por galón es igual a 50.50 menos 0.05869 peso por el peso en libras. Tenemos el error estándar del coeficiente de 2.86, 0.00786, el valor T, el valor P de 0.00, el peso en libras, una desviación estándar de 2.19498, un R cuadrado de 65.02, un R ajustado de 63.86, un R cuadrado predicho de 60.96. Tenemos un análisis de varianza, tenemos los grados de libertad, tenemos el valor Fisher, el valor P 0.00. Por aquí tenemos otros datos. Tenemos un dato aquí atípico, ajuste y diagnóstico por observaciones poco comunes. Lo que decíamos de lo atípico, que es un dato que está un poquito fuera de lugar. Tenemos los grados de libertad. Como nuestro valor P es 0.00 y es menor al nuestro nivel de significancia que estamos usando, 0.05, tenemos la evidencia para rechazar hipótesis nula y aceptamos que existe una correlación lineal y aceptamos la hipótesis alternativa, o sea que existe una correlación entre el peso en libras del automóvil y las millas por galón en carretera. Ahorita vamos a encontrar nuestro coeficiente de correlación. Vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Peso en libras y millas por galón. Y nos vamos a ir a aceptar. Tenemos otra gráfica y tenemos un valor carretera del menos 0.806. Cuando es 0 no existe correlación, así que llegamos a la conclusión de que la hipótesis nula se rechaza, la hipótesis alternativa se acepta si existe correlación lineal. El problema nos decía aquí en el número 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Pues vamos a ver cómo podemos darle solución a esto. Nos vamos a ir a estadística, a regresión y a predecir. Vamos a poner acá las 4.000 que nos dice la cuestión 4 con un nivel de significancia nivel de confianza del 95%. Vamos a darle a aceptar y cuando pesa 4.000 libras tenemos un rendimiento de 27.02, un error estándar de 0.49, un intervalo de confianza del 26 al 28, un intervalo de proyección al 95% del 22 al 31, que ese está más abierto. Si nos podemos dar cuenta que este está un poquito más cerrado. Entonces vamos a seguir dándole un poquito de solución. Nos vamos a ir al asistente, vamos a ir a regresión y a ver
¿qué nos va a decir aquí? En el asistente vamos a ir a regresión simple. En la columna de la Y nos vamos a ir a millas por galón, y aquí en la X a peso en libras. Vamos a ir a lineal y vamos a ver qué nos dice. Tenemos un valor P menor 0.01. Tenemos la gráfica de línea ajustada para modelo lineal. Tenemos que llegamos a la conclusión que la relación entre ciudad y millas por galón y peso en libras es estadísticamente significativa, ya que el valor P es menor al nivel de significancia, o sea, el 0.05%. El modelo de regresión puede explicar 74.96 de la variación en ciudad de millas por galón. La correlación negativa R 0.87 indica que cuando el peso en libras aumenta, las millas por galón tiende a disminuir. Tenemos una gráfica, tenemos un R cuadrado ajustado de 74, un valor P cuadrático de 0, una desviación estándar de los residuos de 1.7. Tenemos varios patrones aquí y tenemos una serie de datos. Cuando el peso en libras, o sea, si un automóvil pesa 2560 libras, se va a gastar 27.465. Cuando pesa 2720 va a estar 26.501, en un intervalo de predicción del 23.551 al 31.37. Aquí tenemos una advertencia. Dice: un punto de los datos tiene un residuo grande y no es ajustado adecuadamente por la ecuación. El tamaño de su muestra es igual a 32, no es lo suficiente, o sea, lo recomendable son 40. Y aquí tenemos también otro dato: usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurarse de que la muestra cubre adecuadamente el rango de valores de X. Bueno, vamos a pasarnos rápidamente al siguiente ejercicio para poder resolverlo y darle continuidad a la exposición. Vamos a resolver este y vamos a ver qué datos nos arroja. Vamos a tratar de concluir el ejercicio de estatura y peso de nombres. Supongo que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que se predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Entonces aquí tenemos ya los datos. Nos vamos a ir a poder resolverlo. Vamos a ir a estadística, regresión y ajuste por modelo de regresión. Aquí nos vamos a ir vamos a estar midiendo lo que es estatura y acá vamos a estar peso en hombres, peso en libras. Vamos a ir a gráficas, 4 en 1, vamos a darle a aceptar y a ver qué datos nos va a dar. Y tenemos una estatura en pulgadas, tenemos la ecuación de la regresión. Estatura pulgadas es igual a
58 más 0.0599 por el peso en libras. Entonces si tuviéramos que hacerlo con la calculadora, pues acá nada más sustituimos y ponemos el peso en libras de lo que es de los hombres. Tenemos un error estándar del coeficiente del 2.77 y 0.0159, un valor T, un valor P de 0.0 y 0.01. Tenemos una desviación estándar de 2.70, un R cuadrado de 27.27, un R cuadrado ajustado de 25.36 y un R cuadrado de predicción de 19.30%. Y tenemos aquí un valor F de 14.25, un valor P de 0.001. Tenemos aquí varios datos. Tenemos que P como P si es 0.00 y 0.01 y es menor al nivel de significancia del 0.05, entonces tenemos la evidencia para rechazar hipótesis nula y aceptamos que existe una correlación lineal y aceptamos la hipótesis alternativa, o sea que existe correlación entre la estatura y la edad, la estatura en pulgadas y el peso en libras. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar el coeficiente de correlación. Vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Vamos a ir a peso en libras y estatura en pulgadas y vamos a ver qué datos nos arroja. Tenemos que nos arroja un 0.522. Entonces, como es un 0.025, tenemos un dato aquí muy importante. Entonces nos vamos a ir a estadística, regresión y vamos a ir a predecir, y acá nos decía el problema que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice? Y vamos a ver, vamos a poner 70 y vamos a ver qué nos arroja. Tenemos un ajuste de 62.19, un error estándar de ajuste de 1.67, un intervalo de confianza del 95, del 58 al 65, un intervalo de predicción del 55 al 68. Y X denota un punto muy poco común en relación con los niveles de predicción utilizados para ajustar el modelo. Nos vamos a ir ahora al asistente para poder dar la solución rápido. Vamos a ir a regresión. Vamos a ir a regresión simple, lineal, en la X vamos a poner la edad y peso en libras. Tenemos la relación de edad y peso en libras no estadísticamente significativa. La estatura y peso en libras. Vamos a ir rápidamente al siguiente ejercicio para poder darle solución. Tenemos correlación y regresión múltiple, ya serían los últimos ejercicios que estaríamos viendo. Vamos a hablar un poquito de las definiciones. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta de y y dos o más variables de predicción x1, x2 y x a la k. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Nos
Vamos a la siguiente diapositiva. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo que bien se ajusta. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, o un ajuste muy bueno daría por resultado el valor cercano a 1. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación. La R cuadrada ajustada de valor P. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 igual a B2 y C igual a 0. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos aquí ya un ejemplo. Dice rendimiento de automóviles. Tenemos el antepenúltimo ejercicio. Vamos a ver de qué se trata. Utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera de millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera? Vamos a ver, aquí tenemos los datos en mitad para poder darle solución al ejercicio antes mencionado. Esperamos a mitad. Es un software muy útil. Y vamos a empezar a resolverlo. Vamos a ir a estadística, regresión y ajustar modelo de regresión. Aquí nos vamos a poner carretera millas, seleccionar, y aquí vamos a poner peso en libras. También vamos a poner longitud. Vamos a poner frenado, cilindros y desplazamiento. En gráficas vamos a dar la opción 4 en 1. Y esta sería nuestra primera. Esta que nos va a arrojar sería nuestra primera ecuación de regresión. Nuestra primera ecuación de regresión, pues aquí está pues como ustedes la pueden ver ahí, las dejo a su criterio. Ahorita vamos a calcular la otra ecuación de regresión y a ver qué tal les parece. Tenemos peso en libras, tenemos longitud de pulgadas, frenado de pies, cilindros y desplazamiento, capacidad de volumen. Tenemos una desviación estándar de 2.29, 105, un R cuadrado de 66.97, un R cuadrado ajustado de 60, un R cuadrado predicho de 54.45%. Tenemos los demás variables. Acá tenemos el valor atípico. La fila 24 nos dice que se sale un poquito de los valores, o sea que está un poquito alejado de los demás valores. Es poco común. Tenemos un ajuste de 28.91, un residuo de 8.09, un residuo estadístico de 3.69. Tenemos algunas gráficas, vemos cómo están dispersos los datos y cómo están estos más a lo negativo. Están dispersos más a lo negativo, residuo, una orden de observación, valor ajustado y residuo.
Vamos a hacer a calcular otra vez la ecuación de regresión. Vamos a ir a estadística, regresión y ajustar. Entonces aquí le vamos a poner carretera, millas por galón, y acá en predictores le vamos a poner peso en libras. Vamos a borrarlo todo para volverlo a hacer. Vamos a poner peso en libras, cilindros, desplazamientos. Vamos a poner solo esas variables. Y vamos a irnos otra vez a gráfica, 4 en 1, aceptar, lo dejamos igual y le damos OK. Y como pueden ver, esta ecuación de regresión pues es un poquito mejor, está mejor, y pues igual lo dejo a su criterio. Es una ecuación de regresión muy bien, muy fácil de usar, si pudiera. Entonces tenemos estas variables, peso en libras, cilindros, desplazamiento, capacidad, volumen. Vamos a seguir checando los datos. Resumen del modelo: tenemos una desviación estándar de 2.21, una R cuadrada de 66.90, una R cuadrada ajustada de 63, una R cuadrada de predicción del 59.47, perdón. Acá está el resultado típico, tenemos el 5 y el 24. Un R estadístico de 0.89 y 3.79. Tenemos los datos. Y vamos a irnos a resolver lo que es la cuestión 2. Dice: ¿cuál sería el rendimiento de combustible de una carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud 195, 142 y 6 cilindros, 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. Vamos a ver si podemos llegar a una conclusión para esto. Vamos a ir a estadística, regresión y predecir. Dice que le vamos a poner aquí 4.000, un cilindraje de 6 cilindros, un desplazamiento de 3.5, y vamos a ver qué tal. Entonces tenemos una ecuación de regresión como se muestra en la pantalla. Tenemos el peso en libras de 4.000, cilindro 6 y un desplazamiento de capacidad de 3.5. El rendimiento sería de 27.32, un error estándar de ajuste del 0.62, un intervalo de confianza del 95% del 26 al 28, un intervalo de predicción del 22 al 32. Vamos a revisar alguna de las gráficas. Vamos a ir a estadística, regresión, gráficas factoriales, y vamos a mandar las tres. Y a ver qué nos arroja. Tenemos aquí esta gráfica, como pueden ver. Tenemos una pendiente muy inclinada en cuanto a peso en libras. Tenemos una línea aquí no tan inclinada, y aquí en desplazamiento de capacidad de volumen tenemos una pendiente también inclinada, lo cual dice: no hay interacciones válidas para que graficar, se muestran para los predictores de contención solo si se especifica en el modelo. Entonces vamos a revisar la siguiente gráfica: regresión y gráfica de contorno. Y vamos a cilindros, desplazamiento 6, acá le vamos a poner 6. Vamos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí tenemos un poquito de lo que es, a ver, estadística, regresión.
y gráfica de contornos. Vamos a quitar aquí lo que es poner desplazamiento y vamos a poner aquí en cilindro, vamos a poner 6. Vamos a ver cómo nos queda la gráfica y tenemos esta gráfica. Gráfica de contorno de carretera versus desplazamiento, capacidad, volumen. Entonces dice que pues el cilindraje no tiene mucho que ver, como podemos ver está más sombreada esta parte. Entonces vamos a checar la siguiente gráfica de superficie y en el eje X peso en libras y vamos a dejar en el Y cilindros, en opciones, acá es el título, configuración, acá le vamos a dejar 3.25. a ver qué tal nos sale la gráfica. 4, 6 y 8 cilindros, millas por galón 25, 30, 35 en el eje de las Z, peso en libras, de cómo se ve la gráfica. Desplazamiento, capacidad, volumen 3.25. Esta es la gráfica que nos sale al estar interactuando con esto. Entonces vamos a revisar la siguiente gráfica, regresión y gráfica de soporte de contornos. Peso en libras. Vamos a revisar el siguiente estadística. No, vamos a ir rápidamente. Regresión y optimizar. Vamos aquí, carretera por millas. Queremos maximizar. Vamos a ir a las opciones. En cilindro le vamos a poner que le vamos a poner 6 cilindros y vamos a ver qué nos arroja. Peso en libras, lo que nos pedía era qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento y conseguir en carretera en la mejor ecuación de regresión. Tenemos carretera, millas por medio inferior a 25, peso en libras, cilindros 6, desplazamiento, capacidad 1857, peso en libras 2500, 4000, eran 4000. Estadística, regresión y optimizar. Y tenemos aquí estas gráficas, lo cual nos muestra que un carro de 4 cilindros siempre va a gastar menos que uno de 6. Va a darle más rendimiento al combustible. Vamos a ir al asistente para darle ya solución a lo que es este problema, que está muy sencillo. Nos iremos a regresión múltiple y variable de respuesta es igual a millas por galón. Millas por galón, y aquí en variables continuas, peso en libras y desplazamiento. Y nos vamos a ir. Y ahora sí tenemos todos los datos. Tenemos la relación entre y y la variable x del modelo es estadísticamente significativa, ya que el valor p es menor al nivel de significancia, que es el 0.10. Y aquí tenemos
un porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar 77.34% de la variación en Y. Aquí tenemos otras gráficas. Tenemos un valor atípico que está fuera de los rangos desde la fila 24. Creo que es un Mercedes-Benz. Aquí tenemos otras gráficas, efecto incremental de las variables, regresión cada X sobre todos los demás términos de las barras grises. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, N32 no es lo suficientemente grande, lo cual sería 40, sería un buen número. Residuos grandes, un punto de los datos de residuo grande, que es el número 24 que decíamos, y no ajustado adecuadamente por la ecuación. Aquí nos normalidad, debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema, quiere decir que está bien. Y así concluimos este problema. Vamos a ir con el último problema. Este es el último problema. Vamos a irnos a mitad, también tenemos los datos. Entonces ya tenemos los datos aquí y vamos a tratar de darle solución a lo que es este problema. Vamos a irnos a estadística, regresión, ajustar modelo y vamos aquí. El problema dice: ejercicio colesterol miligramo nombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta Y. El colesterol será la respuesta. Y utiliza las siguientes variables de predicción en la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determina la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y su cintura es de 95? Utiliza solo la variable resultante de la mejor ecuación. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor ecuación de regresión? Pues aquí vamos a poner lo que es el nivel de colesterol, de predictores continuos sería la edad, la estatura, el peso, y el peso, que estaría el peso en libras, y el tamaño de la cintura, y estaríamos calculando lo que es, y haríamos lo que aquí es en gráficas, 4 en 1, aceptar. Tenemos un coeficiente de 377, edad 12 puntos, de estatura en pulgadas, el peso en libras, tenemos 3 variables. Resumen del modelo: tenemos una desviación estándar de 168.7, un R cuadrado de 69, un R cuadrado ajustado de 67.33, un R cuadrado predicho de 63.74. tenemos las variables, tenemos ajuste y diagnósticos para observaciones poco comunes. Datos atípicos serían 3, la fila 13, 28 y 33. Tenemos un residuo grande, tenemos unas gráficas, tenemos datos dispersos a la izquierda, tenemos varios datos. Nos vamos a ir rápidamente al asistente para darle solución. Y nos vamos a ir a regresión múltiple. La variable de respuesta Y, el colesterol, presión miligramos, variables continuas, edad, estatura, el peso y el tamaño de la cintura.
y vamos a irnos y tenemos un 0.01 aquí. Existe una relación entre y y las variables. La relación entre y las variables x del modelo es estadísticamente significativa. Y el modelo de regresión puede explicar 72.69 de la variación en y. Tenemos aquí algunas gráficas, algunos patrones dispersos. Tenemos algunos datos atípicos que nos marca la fila 28 y la fila 13. Por aquí tenemos otros datos. Dice, su muestra es lo suficientemente grande. ¿Por qué? Porque es de 40 para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Residuos grandes, 3 puntos. Los datos tienen residuos grandes, o sea que tenemos 3 residuos. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no presenta un problema. Y así es como terminamos estos ejercicios. Espero les haya gustado y presentó Sergio Alexis Aguilar Díaz, de 11º semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Hasta pronto, espero que les haya gustado la ponencia. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias.